Hola, mi nombre es Pamela Sevilla y ahora yo les voy a presentar sobre el ejercicio número 3 del parcial 1. Yo soy parte del grupo 1. Entonces, en este ejercicio, como pueden ver, nos dicen que la matriz U pertenece a Rm, tal que la transpuesta de U por U es igual a 1, siendo P igual a U por la transpuesta de U y siendo Q es igual a la matriz de identidad menos 2 multiplicado por la matriz P, en donde la matriz de identidad pertenece a todos reales, a las matrices reales del tamaño M por M, siendo esta una matriz cuadrada y esta I es la matriz de identidad. Entonces, lo que el primero nos pide son los tamaños de las matrices P, o sea, cuáles serían los tamaños de las matrices P, Q, P elevado al Q a la 2 y Q elevado a la 2. Entonces, lo que nos están dando aquí para saber de qué tamaño podrían ser estos valores de P y Q, al depender P de U y Q de P, es que nos dan que la transversa de U multiplicada por U es igual a 1. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Según, según la definición de la multiplicación de entre dos matrices, eh, podemos ver cuál es el tamaño de cada matriz. Entonces, si vemos aquí que U por U transversa, la transversa de U por U es igual a 1, entonces esto quiere decir que U, eh, ya que dice que el producto de la multiplicación entre dos matrices da de tamaño M por P, quiere decir que da el tamaño, el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Entonces podemos ver que la primera matriz, que en este caso es la U transversa, tiene el tamaño 1, el número de filas es de 1, mientras que el número de columnas de U es igual a 1. Por esta razón nos dio 1 como respuesta. Entonces, asimismo se puede ver que si es que da 1, debería solo ir una entrada de U con este valor de 1 y no podría ir otros valores. Entonces, de esta forma asumimos que U es ese tamaño de vector y UT es la transpuesta de la matriz U, ya que aquí está la definición, dice que da una matriz A de M por N, la transpuesta de A es la matriz de N por M. Entonces podemos ver que se cambian las filas por las columnas correspondientes a A. Entonces acá abajo podemos ver un ejemplo de cómo sería, aquí podemos ver de cómo sería la transpuesta. Luego a continuación se calculó cuál es cómo sería P y cuál es su tamaño. Entonces, con este ejemplo que dimos podemos ver cuál sería el valor de P, pero también se puede saber solamente teóricamente según esta definición de la multiplicación de matrices, ya que de esta forma podemos ver que al multiplicar U, porque aquí dice que P es igual a U por T, entonces al ser P igual, igual a U por T, que está acá abajo, de acá abajo, entonces podemos ver que U es igual a esta matriz y T es igual a esta matriz. Entonces al realizar el cálculo con software, podemos ver que nos da este tamaño, que es en este caso pusimos de 5 por 5, que sería teóricamente de M por M.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la matriz U, que sería de M por 1, y la matriz T, que sería 1 por M. Entonces, podemos ver que al multiplicarse estas, como se vio en la primera matriz, se tiene el producto de esta multiplicación de matrices será igual a el tamaño de las filas del producto serán iguales a las de la primera matriz, y el número de columnas será iguales a las de la segunda matriz. Entonces, en este caso, como ya se mencionó, al ser, al ser U igual a, al ser U igual a U, equivale a M por 1, y UT equivale a 1 por M. Entonces tenemos que la matriz va a ser el número de filas por el número de columnas, la resultante. Bueno, después de eso nos da este el resultado, en este caso al ponerlo con el ejemplo, y de ahí ya tenemos el valor, cuál sería el tamaño de P. Entonces sería de M por M. En este caso, con el ejemplo sería de 5 por 5. Luego calculamos Q, donde para esto tuvimos que saber cuál es la definición de una matriz identidad, donde dice que la matriz identidad se llama una matriz identidad cuando se tiene como pivotes en cada columna a un 1 de forma diagonal. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver la matriz de identidad que está con los pivotes en cada columna, pero estos pivotes uno se encuentran de forma diagonal. De ahí nos dice que esta matriz de identidad es de M por M, entonces en este caso, como seleccionamos que M iba a ser 5, tenemos 5 columnas y 5 filas. Luego dice que Q es igual a esta matriz de identidad menos 2 por la matriz P. Entonces, según el teorema 1, eh, siendo que A, B y C son matrices del mismo tamaño, es decir, que sean del mismo tamaño, por ejemplo, en este caso, la matriz de identidad es del mismo tamaño que la matriz P, entonces se puede realizar esta suma, y dice que estos escalares se multiplican por el vector, se pueden multiplicar por el vector, pero para que estos escalares se multiplican por cada entrada de la matriz. Entonces, en este caso, podemos ver que al multiplicarle este 2, aquí se ve un poco más grande, aquí ya pusimos en el ejemplo, entonces aquí tenemos la matriz de identidad menos, que si hay como hacer esto, al ser estas dos matrices, la matriz de identidad y la matriz P, al ser del mismo tamaño, si hay como hacer esta operación de resta o también la de suma, pero al multiplicarle por 2 a la matriz P, podemos ver que aquí se haría solo un 2 y lo demás se mantendría con ceros. Entonces, al restarle 1 menos 2, nos queda el menos 1, y de ahí, al seguir restando, nos queda de esta forma la matriz Q. Entonces, a la final, esta matriz Q, al al restarse estas dos matrices, al restarse a la matriz de identidad, la matriz P, podemos ver que Q va a quedar del mismo tamaño, es decir, de M por M, y en este caso sería de 5 por 5. A continuación, se calculó cuál sería el tamaño de P2 elevado a la 2. Entonces aquí ya tenemos un potencial, que es un nuevo concepto. Entonces podemos ver que según esta definición, cuando
la matriz A está elevada a un número K, entonces esta es igual a la multiplicación de esta matriz por K veces la misma matriz. Entonces, podemos ver que en este caso tenemos a P, entonces de la forma en cómo podríamos saber cuál es el valor, el tamaño de P elevado a la 2, es que se le multiplicaría a P por P, a la matriz P por P, y según la definición de la multiplicación entre matrices, podemos ver que si es que se les multiplica entre matrices del mismo tamaño, se va a tener una matriz del mismo tamaño. Entonces, por lo tanto, en esta parte, el tamaño de P elevado a la 2 va a ser de M por M, que es de 5 por 5. Y aquí, al reemplazar, al poner con el ejemplo, es decir, con números, se puede ver claramente que se obtiene como resultado la misma matriz y del mismo tamaño. Luego, para calcular el tamaño de Q al cuadrado, se realiza lo mismo de antes con el mismo concepto de los potenciales, donde si es que se multiplican Q por Q, o sea, la matriz de Q por la matriz de Q, se va a tener el mismo tamaño de la matriz de Q como resultado por la regla de la fila columna para calcular la multiplicación entre dos matrices. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de cómo quedó. Uy, aquí podemos ver un ejemplo de cómo quedó esa matriz y queda que es de M por M igual, es decir, en este caso con el ejemplo de 5 por 5. Ahora tenemos la siguiente pregunta, la cual, el siguiente inciso que es el inciso B, el cual nos pregunta si es que es verdad que Q elevado a la 2 es igual a la matriz de identidad elevado a la cuarta. Y si la matriz P elevado a la 2 es igual a la matriz P. Entonces, aquí tenemos la definición igualmente de la matriz de identidad, que es como ya explicamos, que en cada columna se encuentre, en cada columna, en cada fila se encuentre un pivote igual a 1 y que estos pivotes estén en forma diagonal. Entonces, aquí tenemos, como ya mencionamos, que Q era igual a Q, aquí como ya mencionamos, tenemos que Q es igual a esta matriz, que Q elevado al cuadrado es igual a esta matriz, que en este caso es igual a la matriz de identidad. Y la matriz de identidad, al ser elevada a un potencial 4, que quiere decir que se multiplica 4 veces, se multiplica la matriz I por sí misma 4 veces. Entonces vamos a darnos cuenta que al tener el valor de 1 de forma diagonal y ceros en las demás entradas de la matriz, nos va a dar el mismo valor. Entonces, de esta forma tenemos que al ser Q elevado a la 2 igual a la matriz de identidad y la matriz de identidad se mantiene, aunque esté elevada a la 4, se mantiene igual, entonces podemos ver que sí son iguales. Y en el caso de P elevado a la 2, podemos ver que al ser P elevado a la 2, al tener solo como una entrada con un valor diferente de 0, que en este caso tiene que ser 1, y se le eleva a la 2, es decir, que se multiplica P por P, tenemos que es igual a P, ya que no, ya que al multiplicarse 1 por 1 queda con 1 y los ceros se mantienen como ceros. Entonces tenemos que de esta forma son iguales. Y de ahí el siguiente inciso, que del inciso C, habla si es que es verdad que
la transpuesta de P es igual a P. Entonces, aquí tenemos otra vez la definición de la transpuesta de una matriz. Entonces, como ya sabemos, la transpuesta es que las columnas y las filas se intercambien de lugar. Entonces, eh, al ser P, al tener P solo una entrada igual a 0 y las demás entradas, una entrada igual a 1 y las demás entradas igual a 0, podemos ver que la transpuesta se va a mantener en el mismo, aunque sea la transpuesta, este valor diferente a 0 igual a 1 se va a mantener en el mismo lugar. Entonces, de esta forma, aquí al calcular, podemos ver que en realidad sí son iguales. P y la transpuesta de P.